Ok, déjenme, pongo mi lucecita porque no veo mucho. Ok, bien. Vamos a continuar pues con lo que estamos analizando. La última clase hablamos sobre los proyectos, ¿no? Yo recuerdo que había un proyecto de un organizador personal que había, déjenme ver, ¿dónde dejé el papelito? Que había uno de un organizador personal, otro sistema que quería hacer algo sobre el COVID. Entonces, hoy vamos a hablar sobre, creo que mi hija vino aquí y me movió todos mis papelitos. Bueno, ahorita lo encuentro. Hoy vamos a hablar sobre un ejemplo de cómo se formula un proyecto, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, unos estudiantes me escribieron y me pidieron que si los podía ayudar porque querían hacer un proyecto y que querían pedirme a mí asesoría de cuánto puede costar, ¿sí? Dicen, es que vamos a hacer un punto de venta y ocupamos saber cómo en cuánto se puede cobrar. Entonces, pues de primera instancia es difícil calcular las cosas así nomás al vuelo, porque depende de muchos factores, tales como el número de personas involucradas en el proyecto, qué va a hacer cada una de esas personas. Dependiendo del trabajo que haga cada una de esas personas, entonces se le pagaría un sueldo que esencialmente es por hora. Y entonces son un montón de factores que intervienen para poder cotizar, o sea, un proyecto. Por eso, el primer acercamiento que tienes con el cliente es muy importante, porque el cliente dicta entonces los requerimientos del sistema y tú en base a lo que él te está pidiendo, tú puedes formular entonces un proyecto y más o menos estimar su costo, ¿no? Dado que es algo intangible, es difícil de decir, va a costar 40,000 pesos o va a costar 120,000 pesos. No lo puedes decir así de ciencia cierta, ¿no? Tendrías que sentarte, ver qué cosas se pueden hacer, cuánto tiempo necesitas para hacer una cosa, hacer otra y hacer otra. Y entonces ya con eso puedes tener una visión general de qué tanto podría costar. Entonces el día de hoy vamos a trabajar con eso. Vamos a ver un proyecto de una universidad. Ese proyecto yo me lo encontré en internet cuando estaba preparando estas clases hace ya tiempo de esto y se me hizo muy interesante porque abre la, la perspectiva de lo que realmente se necesita para hacer un proyecto. Y las cosas no son tan así como, no va a costar 20,000 pesos o va a costar 30,000 pesos. No es tanto así, ¿no? Es un proceso un poquito más complejo en el que se implica un poquito más de análisis, ¿sí? Por eso el análisis es tan importante cuando trabajamos con el desarrollo de sistemas, ¿sí? Entonces, esto yo lo voy a subir a la plataforma y vamos a empezar, ¿ok? Nomás déjenme lo abro. Creo que lo abrí ayer. Sí, lo abrí ayer.
Voy a compartir o voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Bien. Entonces, vamos a esperar que esto inicie. Ok. Fíjense bien, este proyecto se llama CEBES, ¿sí? Tiene que ver con el Centro de Estudios Veracruzanos de Estudios Superiores, algo así. Entonces, como le digo, este es un proyecto que yo me encontré en internet cuando estaba investigando sobre temas que tienen que ver con la formulación de proyectos y se me hizo interesante porque te lleva de la mano poco a poquito y te enseña más o menos las cosas que se necesitan hacer desde que se habló con el cliente, se pidió un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, y este diagnóstico desencadenó en el desarrollo de un sistema nuevo para este centro de estudios, ¿sí? Bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, o vamos a tratar de ver, no creo que lo terminemos, va a ser una introducción. Vamos a ver cuál es el problema. Recuerden que ustedes siempre que hacen un proyecto, se enfrentan a un problema. A ver, déjenme ver, los quiero ver. Se enfrentan a un problema, ¿no? Y este problema tiene que ver con las cosas, dejen ponerlo a pantalla completa, aquí está. Tiene que ver con las cosas que están haciendo que una empresa funcione mal, ¿sí? Por ejemplo, si hablábamos del proyecto de los camiones foráneos, hay un problema, ¿no? La gente suele perder sus corridas, no sé cómo le llaman, sus corridas, y entonces el problema es de que al final de cuentas el cliente termina gastando más para poder llegar al punto donde se iba a desplazar porque el camión se le pasó. Número uno, el cliente está gastando dinero de más. Número dos, hay una como atención, no, como una, ¿cómo decirlo? Un sentimiento de que la compañía de autotransportes está haciendo malas cosas porque a veces se adelanta o se atrasa la corrida y nunca te avisan. Y por supuesto hay una pérdida económica para la compañía porque está perdiendo clientes. Es decir, por ejemplo, si van a abordar el camión 30 personas, pues a 10 no lo abordaron porque la corrida llegó tarde o llegó temprano y entonces ese dinero pues lo están perdiendo. Entonces el problema que estamos hablando aquí es una falta de eficiencia en la debida administración de las rutas de camiones foráneos. Y el problema entonces sería ese, ¿no? El problema sería que, querían resolver ustedes con una aplicación que permitiera al usuario tener acceso a los tiempos de llegada a determinados puntos, ¿no? Especialmente en los camiones foráneos. Y entonces eso me hace pensar que sí existe un problema, ¿no? Recuerden que aquí el problema no es el codificar las cosas, porque se supone que ya saben programar. Aquí el problema es tratar de hacer que la empresa sea más eficiente, que venda más o que tenga más presencia. O en el caso, por ejemplo, ¿cómo le llamaban ustedes? El organizador personal de horarios. Hacer, por ejemplo, que no se te pase una cita médica, que no se te pase el mantenimiento del auto o la basura. Por ejemplo, a mí el domingo se me pasó la basura. ¿Por qué? Bueno, porque estaba acostado y escuché un camión y yo estaba seguro que era domingo y en realidad era sábado. Entonces, cuando ya me cayó el 20 así de que, oye, es sábado, es la basura, entonces pues ya se había pasado, ¿no? Entonces, si tuviera el problema de hacer más eficiente los procesos domésticos,
podría ser entonces el problema que estamos tratando con el proyecto este del organizador personal, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del otro proyecto de la escuela, de la administración escolar, pues es muy evidente, ¿no? Hay una pérdida de tiempo, hay una falta de eficiencia en la atención hacia las personas, y esto pues se subsanaría con la implementación de un sistema. Entonces, quiero que más o menos vayan visualizando cuál es el problema que ataca su proyecto, ¿no? Recuerden que es hipotético, o sea, no tienen que desarrollar el sistema o cosas de esas. Lo que tienen que hacer es simplemente la formulación, y que esta formulación pues tenga una justificación, que sea alcanzable y cosas semejantes a esta, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, esos eran 3 de los proyectos. Los demás se me escapan. Era el de los horarios, era el de la administración escolar, era el de las rutas de camiones. ¿Y cuál otro era? A ver los grupos. Señores. Un agendario, ¿no? También. Sí, el agendario, ese es el horario, pues. Tengo esos 3, pero me faltan más. Lo que pasa es que mi hija pasó y como que agarró mis apuntes y los... Sí, también el que iba a ser como un Uber de servicios, de plomería, de ciudad y así. Ah, sí, sí, sí. El que te da el que te dice sobre servicios, ¿no? En dónde puedes encontrar determinado servicio. Por ejemplo, en ese caso, ¿cuál es el problema? Señores, quiero buscar esa cosa, que tengo un montón de papeles. Y estoy seguro que mi hija se metió aquí y por agarrar una hoja para dibujar. Contestan los del equipo, ¿no? O sí, los del equipo. ¿No? A ver. Pues el problema pues, está enfocado para personas que no conocen el área. Pues. Por ejemplo, imagínese pues, una familia nueva, ¿no? Que en los fraccionamientos nuevos, que no tiene idea de casa, de que no sabe si lo llega a echar a perder una tubería, si lo llega a echar a perder un cableado eléctrico, no sabe ni para dónde correr. Sí. Siempre atiende a la recomendación de un amigo, y no todo el tiempo es un servicio de calidad, por así decirlo, simplemente. Ajá. Fíjense que es interesante eso, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Yo recuerdo que les conté del señor Chispita, aquí que me quemó la instalación de la cochera, pero suele pasar eso, ¿no? A veces una persona, así sea nueva o no nueva, en alguna colonia, y ocupa que se haga algún trabajo doméstico, o de plomería, de fontanería, siempre es importante saber si la persona lo va a hacer bien, porque muchas veces uno, por ahorrarse dinero, aquí sí es el problema, por ahorrarse dinero puede gastar más por contratar a personas que no son eficientes en lo que hacen, ¿no? Y tener ese sistema me permitirá a mí conocer a las personas y, por ejemplo, tener un ranking de qué tan buenos son. Fíjense bien, hay una red social, se puede denominar así, que es para puros programadores. Yo no la conozco porque creo que, bueno, sí la conozco porque uno de mis compañeros en la maestría es formar parte de ella. Y esta red o este sitio permitía que tú contrataras a personas para que te desarrollaran a distancia. Creo que ya les platiqué una vez sobre eso. Pero puedes ver ese modelo de negocios y lo puedes aplicar directamente en lo que tú estás haciendo. Es decir, por ejemplo, que la persona vaya a ese sitio y entonces, por ejemplo, fontaneros, y ya me salga una lista de fontaneros y yo pueda ver, por ejemplo, qué tan recomendables son para que trabajen. En la red de esa que les digo sobre desarrollo de sistemas, uno podía ver el récord, ¿sí? La puntuación que tenía cada uno de los desarrolladores, de tal forma que si tú contratabas a uno, sabías
a qué te exponías, ¿no? Si la persona tiene un buen historial de desempeño, pues lo más seguro es que te iba a trabajar bien. Pero si tenía un historial inconstante, pues entonces tú te exponías a que tal vez no te termine el proyecto. Pues igualmente aquí, ¿no? Es cuestión de que vean el modelo, o sea, entiendan el modelo y es más, de hecho se puede ser tan versátil ese sistema que yo puedo poner, por ejemplo, ay, se me tapó el baño, por ejemplo, ¿sí? Se me tapó el baño y ocupo un fontanero, ¿no? Y entonces que los fontaneros, supongamos, yo tengo 20 fontaneros dados de alta en mi sistema. Esa solicitud le llega a los 20. Y entonces uno me puede decir, ¿sabes qué? Yo te cobro, no sé, 400 pesos por destaparlo. Y yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo te cobro 380. Y así sucesivamente podemos conseguir buenos precios. Eso sería como negociación por subastas, ¿sí? De tal forma que puede ser otro esquema que puede ser útil al momento de, de diseñar el sistema, ¿no? Simplemente es una idea, muchachos, ¿no? No tienen que hacerlo así, pero de repente se me Sí, sí, ocurren sí. cosas. Sí, de repente se me ocurren cosas y digo, ¿sabes que lo puedes hacer así, 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 así? Y sería interesante, ¿no? De nuevo, porque uno muchas veces sufre al momento de que necesita una persona que realice algo en su casa, ¿no? Por ejemplo, a mí se me descompuso este aire acondicionado y pues ¿con quién? O sea, ¿con quién lo puedo hacer? El otro día se me descompuso el aire de la recámara y por cercas le pedí al vecino, vive a 3 casas de aquí, tiene un negocio de refrigeración, que si podía revisarme el aire. Y vino el tipo y no me hizo un cortadero de cables. Y al final de cuentas, no, el sistema, el aire acondicionado no funcionó. Entonces, le tuve que hablar al de siempre, que no me pudo atender en ese momento. Y vino y dice, ¿qué hicieron aquí? Y empezó a arreglar todas las cosas. Y ya se dio cuenta de que lo que estaba fallando en el aire acondicionado no era la placa que me decía el otro técnico, sino que era un sensor, ¿sí? Entonces lo cambió y ya funciona. Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, yo puedo calificar de que este es mejor que aquel y entonces eso ayudaría a una persona a tomar una decisión de contratar a un técnico que sea realmente eficiente, ¿no? Porque al final de cuentas, el técnico viene y pues abre las puertas de tu casa, entra a tu casa y pues debe ser una persona de confianza, ¿sí? Por eso generalmente, por Sí, ejemplo, sí. el tipo este que nos arregla los aires acondicionados, trabajamos con él desde hace 18 años. No más que en esa ocasión donde me echaron a perder el aire, él no estaba disponible, estaba muy ocupado y por cercanía pues dijimos que venga la persona de aquí, acabo de hacer algo sencillo y terminó esa persona pues averiando más el equipo, ¿sí? Que es. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es conocer qué problemas. Y ahorita vamos a ver el problema de Cebes, cómo se resuelve y cómo se formula la solución del problema, ¿ok? Entonces, continúa. Ah, faltó un proyecto, ¿no? ¿Cuál faltaba? Está el de las rutas, el de los horarios o el organizario, no sé cómo le llaman ustedes. Eh, de los servicios y estaba el de administración escolar. Pero falta uno, ¿no? Ah, el de COVID, ¿no? ¿Qué me han dicho ustedes? Ah, profe, lo vamos a cambiar A ver, ¿por qué lo cambiarían? por una aplicación para Ajá. niños que tienen dislexia, así que ponga ejercicios para que puedan mejorar en su comunicación y en sus relaciones con las personas. Ok, bien, entonces ahí, ¿cuál será el problema? Para que más o menos irnos así. Ah, la comunicación de los niños con Ajá. esta sin deficiencia. Miren, fíjense bien. Para mí el problema
es que la dislexia y todo ese tipo de padecimientos, no sé cómo calificarlos, ¿no? Se descubren demasiado tarde, ¿sí? Es decir, por ejemplo, al niño le está yendo mal en la escuela y uno dice, no, pues es que es burro, es que no le echa ganas, pero realmente no se da cuenta de que se debe a que tiene un problema. Entonces, todos estos sistemas pueden ayudar a que se haga una evaluación de la comprensión que tiene el usuario, en este caso los niños, para que se pueda detectar de forma temprana ese tipo de padecimientos. Una persona con dislexia puede hacer su vida normal sin ningún problema, solamente tiene que enfocarse un poquito más en determinadas cosas. Y si eso se descubre a una edad temprana, entonces se pueden ir a terapia, se pueden hacer un montón de cosas que le permitan a la persona tener una vida lo más normal posible, ¿sí? Entonces ese podría ser como el problema de que gran parte de la población padece dislexia, pero esto se descubre en una etapa ya muy adelantada en la formación de un estudiante, por ejemplo. Y lo más recomendable sería tener algún tipo de herramienta que nos ayudaría a diagnosticar si la persona padece dislexia o no. Entonces, eso nos ayudaría a hacer, creo que también hay algo que se llama disfasia, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con los números o una cosa semejante a esa. Entonces, este tipo de problemas son lo que generan la necesidad de hacer el sistema, ¿sí? Por eso es importante que nosotros visualicemos cuál es el problema. ¿Ok? Entonces ya son todos, ¿no? Era el de COVID. Profe, Dígame. tengo una pregunta. ¿Sí? El día de mañana que vamos a empezar las exposiciones, ¿todos los integrantes del equipo tienen que exponer o simplemente van a exponer No. dos? Van a exponer máximo 3. ¿Tres? Ah, ok. Sí. Supongamos que son cinco integrantes, ¿no? Entonces nos van a exponer 3 y los otros 2 van a exponer al último. La idea es que todos expongan. O sea, que nadie se quede sin exponer. Y por ejemplo, en mi caso, ¿Sí? mi equipo tiene cuatro integrantes nada más. ¿Se puede repetir alguno en la exposición de mañana y la del final? Pues entonces que sea de 2 y de 2. Para Ah, que no ok. se repitan, sí, para que todos participen, porque si no, va a tener un papel muy dominante la persona que lo haga 2 veces. Y la idea es que todo Ah, sea lo más parejito posible. ¿Ok? ok. Sí, Bien. profe, gracias. Entonces, Dime, mañana vamos a poner solo 2 del equipo. ustedes se tienen que organizar, ¿sí? En el caso de Jan, me dice que nomás son 4. Entonces, ellos elegirían qué 2 personas van a exponer y las últimas 2 lo harían al final del curso. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, bien. Hecho, entonces vamos a continuar con la exposición. Ay. Bien, entonces el problema, ¿no? Aquí el problema es importante porque es lo que origina la necesidad de que se hagan las cosas. Ya dijimos, falta de eficiencia en las rutas de camiones, una falta de atención a los alumnos, un desconocimiento respecto a los técnicos que se pueden utilizar en casa y cosas semejantes a esa, ¿no? Entonces, después del problema, vamos a ver el inicio del proyecto, cómo inicia, ¿sí? Después vamos a ver las áreas de alcance, porque es importante entender que pues debe estar limitado, ¿no? Por ejemplo, si hacemos el sistema de la dislexia, ¿hasta dónde lo voy a hacer? ¿Hacia quiénes va dirigido? Porque hacer un sistema para una persona, para un pequeño humanito de 3 a 6 años, va a ser distinto a hacer una aplicación semejante para una persona que tenga de 7 a 10 años. Y así sucesivamente. Entonces, se tiene que delimitar las cosas, ¿no? Igual lo de las rutas de camiones que les decía, ¿no? Es que no van a ser todas las rutas de camiones de todo Mazatlán, ¿no? Quizá nomás van a ser las que van a Villa Unión o nomás las que van a de determinada compañía, ¿no? Porque si no sería demasiado complicado hacer todo esto, ¿no? Por ejemplo,
¿se han visto que en Google Maps aparecen las rutas de camiones? Bueno, en ciudades como la Ciudad de México, aparecen las rutas de camiones. Y, por ejemplo, si tú quieres ir a un lugar, tú puedes poner de qué lugar a qué lugar y más o menos te dan qué rutas de camiones debes de seguir. Tan solo el análisis para hacer ese proyecto duró 7 años. El análisis, 7 años, ¿sí? Porque la Ciudad de México, pues, es una de las ciudades más grandes del mundo. ¿Se imaginan la gran cantidad que existe de rutas de camiones, de horarios, de tipos de vehículos, de un montón de cosas? Entonces, no era algo sencillo, ¿no? Era algo que se tenía que analizar a detalle. Y Google duró 7 años sin analizarlo. Entonces, por eso es importante delimitar el alcance de las cosas. Los compañeros del ITMAS decían, ¿no? Es que nomás es para el tecnológico de Mazatlán y nomás va a ser el área de servicios escolares, ¿no? Y manejaban 3 cosas que yo había apuntado, pero me agarraron mis apuntes. Manejaba 3 cosas, que era el control escolar, las estadías o algo así, recuerdo, y era lo que ellos habían dicho, ¿no? Entonces están delimitando hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Después de eso vamos a ver las fases de planeación y administración de proyecto. Recuerden que nosotros habíamos dicho que un proyecto se en 2 grandes ramas, que es la gestión y es el desarrollo. Esencialmente aquí estamos hablando de eso, ¿no? Cómo vamos a planificar que sea la gestión y cómo vamos a administrar el desarrollo del sistema. Y por último vamos a ver el tema de recursos humanos, porque la misma persona no va a analizar, no va a programar, no va a hacer la base de datos. Se supone que como somos un grupo de trabajo, cada uno de ustedes tendrá que hacer determinado trabajo, ¿sí? No es, por ejemplo, no es recomendable que la persona que programa sea la misma que prueba el sistema, el tester, ¿sí? ¿Por qué? Porque inconscientemente uno nunca va a hacer que su sistema falle. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste, ¿sí? Entonces, generalmente, el que programa va a ser distinto al que prueba. Porque si la persona no tiene relación con el código, puede encontrar errores más fácilmente, ¿no? Porque si sí tiene relación con el código, entonces inconscientemente siempre lo va a tratar de cuidar. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces, como les comentaba, este ejemplo se tomó de internet y se tomó de un centro de estudios veracruzano. Aquí más o menos les voy a decir cómo se llama. El siguiente material hace referencia al desarrollo de un proyecto de tecnología desarrollado por el Centro Veracruzano de Educación Superior, así se llama. Este centro veracruzano tenía un problema, ¿sí? Tenía un problema de operación en su sitio web y más o menos el problema se plantea de la siguiente manera. El Centro Veracruzano de Educación Superior cuenta con una página web, la cual necesita algunas modificaciones, ya que no cumple con los requisitos de la organización educativa. Entonces, la empresa, aquí en este caso la escuela, pues ya tiene un sitio, ¿no? Pero el sitio aparentemente necesita mantenimiento. Los sitios, especialmente los sitios de las universidades, deben ser dinámicos, no deben ser estáticos, ¿no? Y me refiero a que deben ser dinámicos de que el contenido debe cambiar de vez en cuando. Por ejemplo, a nosotros, no sé, pues se actualiza cada rato la información del rector y cosas de esas, ¿no? Que aparecen en el sitio de la universidad. Cada ciclo escolar se renueva, por ejemplo, el calendario oficial. Cada cuatrimestre se renuevan los horarios por carrera. Entonces, siempre se está moviendo, ¿ok? Entonces, ellos notaron, el Centro Veracruzano de Estudios Superiores notó que el sistema web que están utilizando necesita modificaciones porque no se adapta a los requisitos de la organización educativa. Pero ¿cómo sé que no se adapta? ¿Se acuerdan que yo les comenté que siempre que se analiza una empresa, se analiza la visión y la misión? Bueno, pues de ahí sacas información de cómo ellos se quieren ver en el futuro y cómo se ven en el presente. Y entonces puedes ver si el sistema que están utilizando cumple con eso o no cumple. Y en este caso, el mismo
centro educativo dice que no cumple, ¿no? Entonces se detectó que es mejor hacer un cambio total del sitio. Cuando las personas se les contrata, hacen el análisis del sitio y ellos ven que el sitio pues ya no es prudente actualizarlo porque es demasiado viejo o porque la estructura es demasiado anticuada y no se puede hacer lo que en un principio el centro veracruzano necesita, que es que cumpla con los requisitos de la organización educativa. Entonces, lo que se decide es que no se va a actualizar, sino simplemente se va a liberar una versión nueva del sitio. ¿Ok? Entonces ya más o menos pensamos qué es lo que está pasando, ¿no? Y van a poner una página nueva que tenga distintas funcionalidades. Bien, entonces en la fase del inicio, y aquí inicia el proyecto, ya tengo los requerimientos y ya tengo un diagnóstico. En la fase de inicio es necesario elaborar una célula del proyecto. Este va a ser un formato donde la información básica del proyecto se visualiza, se puede ver. ¿Qué cosas necesito saber? Bueno, pues a quién va dirigido, quién es el responsable del proyecto, con cuánto dinero contamos para hacer el proyecto y cosas semejantes a esta, ¿no? Entonces, fíjense bien, esta es la célula del proyecto, del proyecto. Esta cédula lo que nos va a ayudar a hacer es a definir determinadas cosas. Por ejemplo, la fecha en la que se inicia. Si tenemos proyectos que están siendo trabajados en nuestro departamento, pues se tienen que enumerar, ¿no? Por ejemplo, ese es el proyecto número 1. El nombre del proyecto se llama Proyecto Cebes. Por eso les comentaba a ustedes que fueran planeando cómo denominarle a su sistema, porque eso hace que la tarea no sea tan académica, sino que se escucha un poquito más profesional, ¿no? Sistema de administración de recursos académicos, por ejemplo, ¿no? Sistema de monitoreo de rutas de camiones foráneos. Eso tiene que ver con eso, ¿no? Sistema auxiliar en el diagnóstico de la dislexia en infantes. Eso hace entonces que el sistema tenga una mejor apreciación, ¿no? De lo que están haciendo ustedes, aunque sea un proyecto escolar, ¿no? Le da más presencia. Entonces dice aquí, patrocinador del proyecto, es decir, ¿quién lo va a pagar? Entonces lo va a pagar CEBES, que es el Centro de Estudios Veracruzanos de Educación Superior, ¿no? Ahora bien, dice, ¿qué áreas del negocio de este patrocinador va a afectar? Entonces dice, todas las áreas pertinentes a lo que respecta el control de alumnos y el manejo de la información de libre acceso para los mismos. Es decir, ahí tengo que poner qué incluye lo que vamos a hacer nosotros en el sistema, ¿sí? Después viene algo importante, dice, responsable del proyecto, es decir, ¿quién se va a hacer cargo? Aquí dice, especialista en sistemas de información. ¿Cuándo comienza? Pues comienza el día 2 de marzo del 2008, ¿no? Aquí el primero, que fue cuando se concretó la cita, se habló con la persona y todo eso. Y aquí ya tenemos esto. Ahora aquí es importante, dice, fondos aprobados. Cuando uno habla con los clientes, uno le dice, ¿qué presupuesto tienes? Es decir, ¿hasta dónde puedes gastar? Porque un sistema de información puede ser relativamente barato o relativamente muy costoso. Esto va a depender de las cosas que se quieran hacer y el tiempo que se invertirá en ello. Si, por ejemplo, se quiere un desarrollo, este mismo desarrollo, supongamos, que es hacer un nuevo sitio para una institución educativa y se quiere hacer en 2 meses, pues entonces va a ser un trabajo muy costoso. ¿Por qué? Porque ocupo a mucha gente para que las cosas puedan salir en 2 meses.
Entonces, si el presupuesto del cliente está restringido, pues entonces no se va a poder cubrir con las fechas. O sea, es obvio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dicen que tienen 50,000 pesos de presupuesto y eso va a ser lo que va a dar inicio a lo que se tendría que hacer. Fecha de terminación. Nosotros planteamos una fecha probable de que se pueda terminar, porque ya pasó un día, ¿no? Si ven, inició el día 1 y ya estamos en el día 2, que fue tiempo suficiente como para planificar qué tanto puede durar. Dice fecha de terminación aprobada de 7 a 8 semanas como máximo. Dice, estimación del costo, aunque la persona esta dice que tiene hasta 50,000 pesos, podemos optimizar el presupuesto y se está calculando en un precio aproximado de 19,301 pesos. Y es así como esos datos son importantes que se vean reflejados en la cédula, ¿no? Porque nos centra, nos permite organizar, por ejemplo, si hay muchos proyectos paralelos, el tiempo que nos resta, porque aquí tenemos una fecha estimada de entrega, cuánto es el presupuesto que tenemos que cuidar para no desperdiciarlo y que nos quede alguna ganancia el departamento. Y después es importante esto, dice justificación y o propósito del proyecto. Entonces aquí está la justificación. El Centro Veracruzano de Educación Superior cuenta con un portal electrónico que fue requerido para facilitar el uso de la información. Por desgracia, dicho portal es ineficiente y no cumple con las expectativas de la organización. Ahí estamos hablando del problema. ¿Sí se entiende? El problema es de que yo sí tengo un sitio y sí da información, pero el problema es que esa información es ineficiente y no cumple con las exigencias de la organización, que en este caso, pues es un centro educativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo siguiente es la descripción del producto del servicio que se va a dar. Entonces dice, perdonen, es que tenté poquito el mouse y se fue hacia allá. Ya se quitaron todas mis líneas, chihuahuas. A ver, entonces, descripción del proyecto o servicio, dice, el portal deberá cubrir los siguientes requerimientos. Vean, palabra importante, requerimientos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Número 1, por ejemplo, ser un portal dinámico, que la información se pueda cambiar, que no sea como el anterior, que era estático. Ofrecer información al público en general, ¿sí? Contar con seguridad. Ingresar información confidencial, por ejemplo, la información de los profesores. Y visualizar información como el Cardex de los estudiantes. Entonces, esto hace que tengamos los requerimientos. Lo que decíamos en clases pasadas. ¿Cómo sé que mi proyecto tiene calidad? Bueno, tiene calidad si cumple los requerimientos que nos fueron solicitados al momento de hacer el proyecto, ¿sí? Ahora bien, ya tengo esto, pero la cédula sigue con un poco más de información. Dice, entregables del proyecto. Bien, ¿qué se va a entregar al cliente? Bueno, número 1, se va a entregar, en este caso particular, ¿no? Se va a entregar una propuesta del portal corriendo en un host. Es decir, se le va a enseñar cómo sería el portal, ¿sí? Esto muchas veces uno lo hace, una vez que ya tiene el diseño, uno le muestra el diseño al cliente, aunque no haga nada. Simplemente es para que vea cómo se visualizaría y que si le pico aquí me voy para acá y que si le pico allá me regreso para acá. Entonces, eso sirve para que el cliente se vaya dando una idea de qué es cómo se están interpretando sus ideas. ¿Se acuerdan del arbolito ese que era en un columpio y que al final de cuentas hicieron nada? Pues aquí eso evita que pase eso. Es decir, voy a mostrar una versión beta, por decirlo así,
de mi proyecto para que el cliente lo pueda validar. Si el cliente lo valida, entonces se empieza a desarrollar todo lo fuerte del sistema. Si no hacemos esto, es probable que cuando entreguemos el proyecto y lo ve el cliente no sea de su agrado y diga, es que esto yo no te lo pedí. Y es donde uno a veces entra en conflicto con los clientes. Entonces, para evitar eso, tú le muestras algo, ¿no? Y si te dice él, yo quiero que tenga aquí un botoncito donde se vea la fotografía y no sé qué tantas cosas, y tú sacas, es que eso no está dentro de los requerimientos que tú me habías dicho en un principio, ¿no? Se puede hacer la modificación, no hay ningún problema, pero eso tienes que entender que tiene un costo, porque está fuera de lo que se ha planteado en el inicio del proyecto, ¿no? Bueno, entonces, ese es el primer entregable para que lo vean. No está corriendo en un servidor, simplemente está corriendo en una máquina cliente. Y después dice, la segunda entrega, no encuentro mi mouse, va a ser la propuesta con funcionalidades de bases de datos. Es decir, el sistema ya funcionando para que la persona pueda ver cómo se consulta un Cardex, cómo ver la información los alumnos, cómo ver la información los maestros, y ya después, pues se termina. Perdonen. Dice, involucrados clave y sus expectativas. ¿Quiénes son los involucrados en el proyecto esencial ese? Pues son el director. ¿Cuál es la expectativa del director? Agilizar los procesos académicos y administrativos de la facultad. Dice, cambio, no afecta a los alumnos ni a los académicos. Alumnos, no viajar hasta la ciudad de la universidad para poder obtener información pertinente, perteneciente a calificaciones o a inscripciones. Y aquí cambio, obtener información en línea. ¿Sí? Es algo que se busca. Después dice acá, académicos, consultar la carga académica de los alumnos, imprimir listas de asistencia, consultar su carga académica, cargar las calificaciones en la base de datos institucional. ¿Qué cambio hay en relación al anterior? Pues las listas de asistencia se elaboran automáticamente, el reporte de carga académica de profesores se formula automáticamente, se obtienen calificaciones sin necesidad de viajar de un centro educativo a otro, y entonces esos son los involucrados. Por ejemplo, en el caso de ustedes, sería, por ejemplo, en el caso de los de autoservicio, de los camiones foráneos, pues serían, por ejemplo, pues el dueño de la línea, serían los usuarios de la línea, serían los choferes de la línea, ¿sí? Y serían expectativas y el cambio que se vería entre lo que se busca y lo que se tendría al momento de terminar el sistema, ¿no? Ahora bien, restricciones. Las restricciones es importante ponerlas. Si no ponemos restricciones, entonces el sistema pues se nos puede disparar, ¿no? Y aquí decimos que va a costar 20,000 pesos, que es una cantidad hipotética, ¿no? Recuerden que esto es un ejercicio. Un sistema así es más costoso. ¿Qué restricciones tiene? Bueno, el portal estará instalado en la web. Solo el personal autorizado tendrá acceso y administración al portal. Hay poco tiempo de desarrollo porque nomás son 2 meses, ¿no? De 7 a 8 semanas. Y otra restricción es que puede haber cambios inesperados por las disposiciones del reglamento del centro de educación. ¿Sí? Esas son las restricciones que podemos tener nosotros. Información histórica, pues el primer portal resultó ineficiente, ¿no? Porque eso ya se tiene. En el caso, por ejemplo, del sistema de administración escolar, de los chicos que van a trabajar con el INMAS, pues, ¿qué antecedentes históricos hay? Es que no existe un sistema de información, todo se hace de forma manual, ¿sí? Y ya por último, patrocinador del proyecto, la directora del centro educativo, gerente del proyecto será Luis
¿Será Luis? Sí. Y el encargado del proyecto, nomás aquí no sale, ahí es otra persona, ¿no? Entonces, aquí ya estamos dando los cargos que tendrían cada uno de ellos, ¿no? El encargado del departamento de desarrollo y el encargado del líder de proyecto. Bien, ahora bien, señores, necesito que aquí no se pueden formar en grupos, sí, pero que traten de trabajar en sus grupos y traten de hacer esto, que es la célula del proyecto, sí. Recuerden que es algo hipotético. Es importante que empiecen a analizar las cosas de cómo se tendrían que hacer. ¿Ok? ¿A qué hora salimos? Señores, A las 3. a las 3. Bien. Entonces, ¿qué le parece si copian esto, el formato, y empiezan a redactarlo ustedes entre su grupo de trabajo? Y tendrían 1 hora para hacerlo. El día de mañana empezaríamos con las exposiciones y a la siguiente clase veríamos entonces qué fue lo que hicieron. ¿Qué les parece? Yo necesito, a ver, déjenme ver, que se reúnan, o sea, se salgan de aquí y se reúnan así de forma virtual y empiecen a analizar el formato que les acabo de mostrar. Una vez que lo analicen, traten de reproducirlo, pero en su proyecto. Recuerden, es algo que conforme vaya pasando el desarrollo del curso, se va a ir puliendo. Ahorita pueden poner información al vuelo y la idea es que cuando terminemos el proyecto, ya en el tercer corte, vean lo que pensaban del proyecto y lo que obtuvieron del proyecto. Porque muchas veces es cuando uno se da cuenta que las cosas realmente las aprendió a hacer. ¿Sí? Porque uno dice, mira, cuando inicié el proyecto, cuando inicié la materia, yo pensaba que las cosas se podían hacer así. Y cuando terminé el proyecto, resulta que fueron distintas. ¿Ok? Entonces, déjenme subir esta presentación. No sé si ya la subí a la plataforma. Déjenme ver. ¿Sí? A ver. Si no, ahorita la subo para que se puedan basar en ella y puedan trabajar lo que resta de las horas, de la hora esta. Material, trabajo en clase. No, no le he subido. Esta es la presentación 3. Déjenla subo para que la puedan consultar.
¿Ok? Bien. Entonces, sí la publiqué, ¿verdad? Sí. A ver. Entonces el material ya lo tienen. Yo necesito que se vayan a la lámina. Pero más bien es responsable de quién lo hizo, ¿ok? Entonces, vean la página 6 y 7 y entonces traten de hacer este ejercicio de planificación, ¿ok? Requerimientos, hasta dónde voy a llegar, el problema al cual me estoy enfrentando y con base a eso van a tener una idea más clara de lo que quieren lograr. ¿Sí saben cómo se pueden reunir por Meet? ¿Sí? Sí. Ok, entonces se salen de aquí, abandonan la sesión y cada grupo hace una sesión particular y en esa sesión tienen que interactuar. De nada va a servir todo lo que hablamos y en cuanto yo cuelgue, todos se van ahí a comer o se van a dormir. Necesito que hablen, necesito que comenten las cosas, especialmente porque no son proyectos tan clásicos, ¿no? Ninguno dijo, voy a hacer un punto de venta, ¿no? O sea, dijeron, voy a hacer algo que tiene que ver con educación especial, voy a hacer algo que tiene que ver con la administración de rutas de camiones, voy a hacer algo que tiene que ver con la administración escolar o la organización de horarios o recordatorios, agendario. Voy a hacer algo que tiene que ver con el encontrar proveedores de servicios en Mazatlán, por ejemplo. Entonces, no son problemas tan clásicos y se tienen que discutir. En esa discusión, en esa socialización que van a hacer ustedes, pueden surgir ideas nuevas. Recuerden, esto es hipotético. Si ustedes piensan que el proyecto lo van a hacer en un año, pueden poner un año, no hay ningún problema. O sea, no lo tienen que entregar, la fecha no es entregarlo al final del cuatrimestre. Lo que tienen que entregar al final del cuatrimestre va a ser la documentación de la planificación. ¿Sí? Entonces, hablen ustedes, reúnanse, intercambien ideas y eso va a servir para que el proyecto esté lo más cuadrado, sí, que sea lo más orgánico posible. Que no únicamente, por ejemplo, lo vamos a hacer de la administración escolar, porque yo hice mi servicio social en el ISMAS y nomás yo sé, y todos van a ser como yo digo, no. La idea es que como tú sabes, entonces tú platícalo con los demás y los demás te puedan dar ideas. En el caso de, por ejemplo, el sistema de chicos con dislexia, entonces tendrán que hablarlo, ¿no? Tal vez alguien del grupo no sepa qué es dislexia. Bueno, pues le explico, ¿no? Fíjate, es así, así, así. Ah, sí, fíjate, se puede hacer de esa manera, se pueden hacer juegos o mediante un cuestionario, no sé. Tendrían ustedes que definirlo de esa manera, ¿no? Esto va a hacer que el grupo de desarrollo tenga una mejor coacción, una mejor fusión y entonces puedan trabajar como un verdadero equipo de desarrollo. ¿Ok? Entonces, terminan eso, lo hacen, lo tienen que hacer, ¿eh? No me engañen, lo tienen que hacer, tienen que hablar entre ustedes. En la siguiente clase empezamos con exposiciones y la clase del jueves, perdonen, la clase del jueves comentamos esto, ¿no? Ya yo voy a revisar, a ver, muéstrame, compártame la pantalla, no sé, Javier Iván, compárteme tu pantalla para ver qué fue lo que hicieron de la cédula del proyecto y ya él me dice, interviene en su grupo, yo hago preguntas y ustedes intervienen y eso va a hacer que entiendan mejor el proyecto y que yo también pueda entender mejor lo que quieren hacer. ¿Hecho? Ya está. Ok, entonces nos vemos el día de mañana con las exposiciones del proyecto. ¿Quién inicia? Va a ser al azar. ¿Ok? Para que todos estén presentes. Bye. Entonces, Adiós. nos vemos la mañana con las exposiciones y hagan esto, ¿no? Reúnanse, por favor, virtualmente y empiecen a platicar de las cosas. Sale pues.
Nos vemos. Ok. Dale, dale, profe, que tenga buen día, bye. Tienen 40 minutos para hacerlo. Bye. Muy bien, profe. Hasta luego. Na 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 na